Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Muy buenas noches, bienvenidos a Proyecto Educativo, 21º programa de este espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Hoy tenemos un programa muy interesante, basado en un tema que nos preocupa y nos preocupa a todos: autoridad docente. La autoridad docente en crisis. En el marco de una crisis generalizada de las instituciones, tanto la escuela como la familia han dejado de funcionar como el soporte que garantizaba la legitimidad de los maestros. Librados a sus propios recursos, ellos deben ganarse día a día un lugar de respeto y reconocimiento. Emilio Tenti Fanfani, especialista en asuntos educativos, explica que la autoridad del maestro es una condición necesaria del aprendizaje, que se expresa en una relación, una construcción permanente en la que intervienen los dos términos del vínculo, el docente y sus alumnos, y que varían según los contextos y las épocas. El halo de respeto y prestigio que tuvo siempre el magisterio se fue desdibujando con los cambios sociales y el cuestionamiento hacia las instituciones en general, entre ellas la escuela. Uno de los grandes desafíos de los docentes es que deben resolver problemas nuevos, para los cuales no tienen recursos ni conocimiento, porque las situaciones son totalmente inéditas, novedosas y cambian permanentemente. Cambian los adolescentes, los conocimientos, la familia, los contextos. Vivimos momentos de grandes transformaciones. Esos cambios permanentes generan que cuando un maestro llega al aula a trabajar, ya los problemas son novedosos y no encuentran respuestas. Sin duda, la relación que antes mantenían los docentes con sus alumnos debe ser repensada. Existe una realidad que nos interpela, es decir, nos hace pensar, nos desafía. ¿Cómo construir la credibilidad imprescindible para el aprendizaje sin caer en las fórmulas del pasado? Esta noche tenemos el lujo de dialogar y reflexionar con la licenciada Shirley Ballini. Ella es inspectora de zona de nivel secundario de escuelas públicas. Licenciada, buenas noches, bienvenida. Sí, muchísimas gracias, realmente el placer es mío. Licenciada, ¿usted considera que los docentes han perdido autoridad? Hablar de autoridad, y por lo que hablamos de los docentes, estamos hablando de la autoridad pedagógica. No creo que es correcto pensar que se ha perdido autoridad. Yo creo que se ha ido modificando la autoridad, la construcción de la autoridad pedagógica. Cuando hablamos de autoridad pedagógica es necesaria para que el hecho educativo, la acción educativa suceda.
Entonces se han dado en diferentes épocas, se ha manifestado y la autoridad se ha dado de diferentes maneras. Ha ido mutando, ¿no? Ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Nosotros no podemos pensar hoy, hablar de autoridad pedagógica, lo mismo que hace 50 o 30 o 20 años atrás. Cuando hablábamos en algún momento, el hecho educativo, la enseñanza, aprendizaje, para que sucediera, hace mucho tiempo la autoridad venía impuesta por el cargo que tenía la persona. Por eso a veces escuchamos hablar a gente que dice antes el docente, el sacerdote, y nombran diferentes profesiones. La y por el policía. solo hecho de portar o tener el cargo generaba una autoridad, una cierta autoridad. Hoy hay que construirla, ¿no? Así es. Hoy es necesario construir esa autoridad. En algún momento legitimaba también el haber accedido por algún mérito, por algún concurso, entonces también eso otorgaba alguna cierta autoridad porque daba cuentas de que poseía las capacidades necesarias para poder ejercer. Hoy requiere mucho más que eso. Hoy requiere que se construya, esto que dijiste, juntos, ambas partes. En este caso estamos hablando de la autoridad docente-alumno, porque es la autoridad pedagógica. De la misma manera está la autoridad padre-hijo. Es una autoridad que se va construyendo porque tiene mucho que ver con la época y con el contexto. Hoy construir la autoridad tiene mucho que ver en qué contexto la estoy construyendo, en qué momento, y con ese alumno es una construcción de ambas partes. El respeto, el diálogo, la propuesta de una... Por eso acá hay que tener mucho cuidado con las asimetrías. El docente es el docente y el alumno es alumno. En este juego, en esta tarea, en este proceso, ambos tienen roles diferentes. El docente, el proceso de enseñanza, y el alumno, el proceso del aprendizaje. Entonces, en este momento, para que se dé, la autoridad pedagógica debe ser la que sustente, la que sostiene ese proceso. Entonces, que ambos logren todo esto que yo nombré, todo esto que acompaña este contexto, el diálogo, el respeto, cada uno desde su rol. A veces dicen, el docente tiene hasta que seducir al alumno, tiene que motivar al alumno, tiene que... Como que siempre estar probándole algo, ¿no? Tiene que estar dándole, dice, algo que lo interese, porque si yo tengo que provocar el conocimiento en el alumno, tengo que provocar todo lo cognitivo, todos los movimientos cognitivos que yo pretendo para que se produzca el aprendizaje, tengo que tener la autoridad suficiente para lograrlo. Pero no es algo impuesto, es algo que se construye y no es individual, es de ambas partes en este proceso. Entonces por eso es como que decimos ha ido mutando, porque hoy requiere otro ejercicio docente y otro ejercicio, y ya el alumno y el docente en el momento, en el aula, pero hay un contexto que es la institución. Entonces, si no, es algo de muchísima soledad para ambos. Hay una institución educativa en la que también circula una autoridad pedagógica y circula el poder. Entonces, esa autoridad institucional, que quienes gestionan la institución también le van dando forma en esa escuela, también es muy importante. Hay varios pasos que O sea, no dejar solo al docente. Así es. En esta tarea. En esta tarea. Porque el docente forma parte de una institución. En esa institución, hoy, desde el 2010, tenemos los acuerdos escolares de convivencia. Entonces, ¿qué son los acuerdos escolares de convivencia? Y también es muy importante la responsabilidad de los padres, ¿no? Tal cual. Es un actor institucional. Los actores institucionales en la escuela tenemos el docente, el alumno, los directivos, los padres, todos los que circulan con cargos docentes en la escuela, la comunicación con la comunidad. Pero además, esos acuerdos escolares que yo te decía, en algún momento el reglamento era lo que movía, lo que le daba marco, la normativa a todo el hecho. Hoy el reglamento no es suficiente. Hoy cada institución genera sus acuerdos escolares para convivir hacia el interior de esta escuela con estas características, en este contexto y con estas necesidades. Esos acuerdos se han generado.
Lo que pasa es que es muy reciente, en ellos participan docentes, alumnos, directivos y padres. Entonces debemos acordar frente a diferentes situaciones cómo nos vamos a manejar, cuál es el marco de acuerdo en el que vamos a tener. Lo más importante son los espacios de participación. Licenciada, estás hablando de hoy. Hace 10 años atrás los alumnos eran distintos. En reiteradas ocasiones escuchamos eso. Hace 10 años atrás era distinto, los alumnos eran distintos, los docentes también eran distintos. Sí, todos éramos distintos hace 10 años atrás. Obviamente hubo cambios generacionales cada vez más rápido, hubo contextos diferentes. Hace 10 años atrás hasta la formación docente era diferente, el uso de las tecnologías, de la comunicación y la información también eran diferentes. Hoy ha irrumpido y hoy además forma parte del proceso educativo la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces no podemos pensar... Que todavía cuesta mucho, les cuesta mucho a los docentes. Cuesta mucho porque justamente cuando yo hable de cambios generacionales, el docente que está en el aula hoy con el alumno, hay una diferencia en el manejo de estas tecnologías que además nos ayudan a comunicarnos diferente, a pensar diferente, a una velocidad de tiempos diferentes. Que los chicos ya traen la tecnología incorporada, son rápidos y los docentes tienen que aprenderlo, ¿no? Y además usar esa herramienta y esa nueva forma de comunicación para poder llevar adelante el proceso. Por eso cuando hablamos de construir autoridad, es esto, en el que ambos están poniendo en juego para que el alumno logre adquirir los conocimientos, logre autonomía, o sea, el proceso educativo que pretende, que el alumno logre autonomía, que empiece a incorporar herramientas en el que pueda desarrollar capacidades para poder actuar como ciudadano, como futuro estudiante, como futuro profesional. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado de no caer en el individualismo, que si no allí podemos cometer muchísimos errores, y lograr esta construcción colectiva, que no es fácil, pero obviamente no es lo mismo el alumno 10 años atrás que el alumno hoy, el docente 10 años atrás que el docente hoy. Se está pensando que la formación docente debe incluir algunas acciones que superen y que ayuden a avanzar en esta construcción de autoridad pedagógica. Entonces el docente Nobel vendrá con otras herramientas del que ya está en la escuela, pero es el trabajo colectivo el que nos ayuda a ir avanzando e incorporar todos los procesos que hacen falta para la construcción de esta autoridad pedagógica. Ese sería el principal desafío de los maestros de hoy, ¿no? Sí, es un desafío permanente. Por eso incluso lo contextual es muy importante. Hay docentes que dicen, en este curso me puedo más, en este menos, en esta escuela, en este contexto, en esta localidad, entonces es diferente. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué tanta diferencia de una escuela a la otra? Justamente porque cada institución desarrolla, genera espacios de participación, de discusión, de acuerdos institucionales diferentes. Incluso hasta la participación de los padres. Vos dijiste un actor fundamental, los papás. Los padres en algunas instituciones tienen una participación, o porque la institución le abre más las puertas o menos, o porque los papás se acercan más o menos, diferente. Y es un actor fundamental en esto de la construcción de la autoridad pedagógica. Porque cuando el papá y el docente y el alumno acuerdan algún marco de trabajo, es mucho más fácil cuando en algún momento algún actor quiere manifestar alguna situación. Además, es como que ya previamente sabemos por dónde nos estamos moviendo en la institución. Es muy importante el espacio de participación, no solamente en la construcción de la autoridad, más aún, no solamente de estos actores, del docente y del alumno, sino también de los padres en la institución. ¿Hay falta de reconocimiento por parte de la sociedad a la autoridad docente? Es muy común escucharlo. Antes uno escucha a la gente que dice antes el docente, antes lo que hablábamos. Sí, lo que hablábamos recién. La verdad es que generalizarlo no corresponde. O sea, nunca podemos generalizar en estas cuestiones. Yo creo que en algunas instituciones, con algunos docentes, sigue estando intacta la autoridad para con los alumnos, para con los padres, más allá que en el marco actual, en la situación actual. Y en otras situaciones, como se dio siempre, la autoridad docente se ve debilitada frente a algunas situaciones con los padres.
¿Y cómo incide eso en los alumnos, no? Totalmente. Cuando la autoridad pedagógica está bien construida, es fuerte, me parece que el proceso en el alumno es como que le da muchísima más seguridad y los resultados son diferentes. Obviamente que estoy hablando de resultados educativos, porque lo único que nos interesa en definitiva es que se produzca este hecho educativo en que el alumno pueda desarrollar la capacidad que necesita para adquirir conocimientos y lograr autonomía. Al fin y al cabo, ese es el fin, ¿no? Ese es el fin de todo esto, es decir, la búsqueda permanente del mejor espacio, las mejores condiciones para que esto suceda. Es la búsqueda permanente, que en cada época fue diferente, que los actores han estado siempre con diferentes herramientas, que incluso, fíjate, vos hablabas de los padres, el reconocimiento, socialmente la escuela es parte de esta sociedad y refleja, no puede ser diferente, lo que sucede en la familia, en la calle, en la ciudad, se refleja en miniatura dentro de la escuela, no puede ser algo diferente porque son los mismos actores que en este momento pasan a ser alumnos y docentes, pero que en definitiva reflejan lo que culturalmente está sucediendo en este momento, en esta época y en este contexto. Es lograr un acuerdo y construir una autoridad con esto, con esta situación hoy. Por eso a veces tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de antes, ayer, hace 10 años, porque cada cosa ha ido cambiando, ha ido modificando. Entonces nos lleva a comparar situaciones muy diferentes, que a veces podemos cometer el error de no considerar alguna variable que fue muy significativa, como nombrábamos recién, por ejemplo, la incorporación de las tecnologías. Por ejemplo, algo a decir muy rápidamente, los derechos de niños y adolescentes, o niños y jóvenes. Entonces, hoy, pensar en no vulnerar estos derechos es pensar en abrir canales de participación, y abrir canales de participación nos posiciona distinto frente a la autoridad pedagógica también, porque hay una voz, hay que escuchar, hay que generar un espacio para cuidar esa participación, enseñar a participar, tenerlo en cuenta, el respeto. Hay que, a medida que nosotros vamos avanzando en algo tan importante como son los derechos de niños, jóvenes y adolescentes, todos en la escuela. La base es fundamental. Claro, cuando pensamos no estábamos hablando de un siglo, en 2006 empezamos a decir la escuela secundaria es obligatoria, todos deben estar en la escuela, y han pasado 11 años. Entonces incluir y todos tienen que estar, y también significó, para lo que era la autoridad pedagógica de una escuela para todos, repensar un montón de situaciones. Entonces nos parece, no hace tanto, hace 10 años, y si uno mira la escuela antes y la escuela hoy, hay cambios fundamentales. Es un derecho que tenemos que garantizar en el niño y en el joven. Y cuidar, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo pienso en garantizar ese derecho, ya me tengo que posicionar diferente. ¿Qué canales voy a habilitar para que ese niño y ese joven pueda desarrollar todas sus capacidades de la mejor manera en este proceso del cual yo formo parte como docente? Licenciada, le invito a que vayamos a una pausa y enseguida seguimos con más Proyecto Educativo. Vamos a una breve pausa y ya regresa Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Instituto Carlos Saavedra Lamas, comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas.
En Farmacia Bortolín sabemos que lo más importante es tu familia. Es por eso que te brindamos surtido, calidad y buen precio en medicamentos, para que siempre que lo necesites puedas brindarle el cuidado que se merecen. Farmacia Bortolín, Esperanza 1838, Barrio Castañino, Río Tercero. Estamos de vuelta en Proyecto Educativo. Continuamos con más Proyecto Educativo, hoy hablando de autoridad docente con la licenciada Shirley Ballini. Licenciada, muchos docentes han sido víctimas de violencia por parte de padres y alumnos. ¿Cómo se previene este tipo de violencia? La verdad que ha sucedido realmente antes y ahora también. Es un trabajo, realmente la prevención es un trabajo institucional muy interesante. Y muy difícil, porque muy ¿cómo difícil. hacemos para prevenir? Realmente, cuando recién hablábamos de la participación de los actores institucionales, y yo decía la participación de los padres en la vida institucional, es lo único que puede generar los acuerdos institucionales y los marcos institucionales para que los padres formen parte de todo este proceso educativo, porque si no corremos el riesgo de que pase esto. De todos modos, hay situaciones de violencia que se trasladan y suceden en la escuela, lo mismo que en el ámbito social, que lo hablábamos recién. Es una situación muy difícil, no solamente para la institución y para quienes forman parte, que puede ser el docente y el padre, como vos decís, sino para el alumno. La verdad que tenemos que cuidar muchísimo que esto no suceda, porque el alumno, que en definitiva es el sentido de la escuela, es quien siempre está en esta situación muy expuesto. La verdad que llevo muchos años en la docencia y no han sido tantos los casos de violencia. Sí hay violencias simbólicas, algunas violencias verbales que suceden en algún momento que requieren muchísima atención. No puede suceder esto en la escuela, en que todos, tanto padres como docentes, estamos preocupados por la educación de ese niño o joven que está allí en esta institución. Claro, ¿qué ejemplo le estamos dando a un alumno si viene el padre y golpea a la maestra o le grita? Tenemos que tener al docente. Yo creo que ambos, y el papá, porque hace la educación primaria en su casa, y el docente que está haciendo la educación institucional, debemos tener muchísimo cuidado con estas situaciones. De todos modos suceden, y cuando suceden la institución debe estar preparada para abordar esto, dejando las menores secuelas y que el menor impacto en los jóvenes. De todos modos, creemos que la prevención y el trabajo es la participación. Es la apertura y el padre acercándose a la escuela, dialogando con los actores institucionales, y cada vez que la escuela lo invita a acercarse, a charlar, y si la escuela no abre las puertas, el papá buscar la manera, porque de esta manera vamos a cuidar muchísimo y vamos a trabajar juntos y generamos espacios diferentes. No hay otra manera que trabajar colectivamente y construir acuerdos institucionales colectivamente. Cuando todos somos parte de ellos, es más fácil que todos podamos cumplir y movernos en ese marco institucional. ¿Existe alguna legislación que protege a los docentes en estos casos de violencia? Cuando sucede alguna situación de violencia con algún papá o algo externo, la legislación es la legislación que sucede a todos, que cubre a todo ciudadano. Hay que tomar las medidas y avisar a las autoridades que corresponden. Institucionalmente, el cuidado que hace la institución a ese docente en el marco de que si corresponde o no continuar en ese espacio, si a tomar alguna acción para que el papá pueda hacer caso a la mamá, porque hablamos, puede ser un tutor o alguien externo a la escuela, tomar las medidas para el ingreso o no a la institución cuando es algo tan grave.
La normativa vigente es la normativa que para cualquier ciudadano que sufre no hay una ley situación de específica. violencia. Sí, en la institución tenemos todos los actores institucionales trabajando para cubrir ese espacio y lo que se refiere de cuidado del alumno. Totalmente. ¿Cómo se reconstruye la autoridad docente, licenciada? La autoridad docente se reconstruye juntos. Hoy pensar que la autoridad docente va a venir, como decíamos recién, con el cargo, con el acceso a esto, no es suficiente. No viene incorporada. Solo, no. Es una construcción conjunta entre el alumno y el docente, pero que sí o sí requiere el marco institucional. El contexto, hay autoridades de la institución que también construyen una autoridad pedagógica con los docentes. Tenemos directivos, que hablamos de director, vicedirector, el preceptor, que es un cargo docente también, que son los actores institucionales que dan fuerza a la autoridad pedagógica institucional, porque el docente solito no la logra construir, porque es muy importante el contexto. Entonces, todos estos acuerdos que hace la institución es el primer paso. Segundo, es todas las capacidades que el docente va a desarrollar para ese vínculo que genera para realizar la acción educativa. Entonces, cuando hablábamos recién del diálogo, de la escucha, de la capacidad para generar, para trabajar el respeto, para trabajar con estos jóvenes todos los intereses de los jóvenes e incorporar de ambas partes todo lo que esté al alcance para poder llevar adelante el proceso educativo, implica hoy que construir la autoridad pedagógica ya no es solo una variable. Sí es muy importante no caer en el individualismo. Es muy difícil, es muy difícil. Y la verdad que en estas épocas y en este momento pensar que alguien puede solito construir autoridad, la verdad que se complica porque necesita un marco contextual muy importante. El docente, para construir su autoridad pedagógica, debe generar los espacios con el alumno para ello y necesita el acompañamiento institucional. Y cuando hablamos institucional hablamos de los docentes, los directivos y todo, pero también hablamos de la supervisión, hablamos del ministerio, del sistema que genera espacios de participación, espacios para generar los acuerdos escolares de convivencia, todo lo que el acompañamiento que requiere, incluso lo que vos decías, el marco normativo para dar tranquilidad y para poder avanzar en este trabajo de construir autoridad en estas épocas y en este contexto. Licenciada, un placer. Muchas gracias. Por favor. Continuamos con más proyecto educativo después de una breve pausa. Vamos a una breve pausa y se regresa Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Continuamos con... Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Esto ha sido todo por hoy en Proyecto Educativo. Te esperamos el próximo jueves a las 21 horas, si no en la repetición del viernes a las 15, y si no también recordá que nos podés seguir en la página de Facebook y también de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico.
Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo. Un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.